Pues el día de hoy quiero hablarles con el tema protegidos en José. Y para los que no recuerden qué es José, José era una región dentro de Egipto donde vivían los israelitas mientras que estaban en esclavitud. Era parte del territorio egipcio, pero Dios la convirtió en un lugar de separación y protección sobrenatural. Imagínate cuando están azotando todas esas plagas de Egipto y en José, donde vivían los israelitas, ahí no estaba pasando nada. Esto habla de cobertura sobrenatural. Entonces, José representa el lugar donde Dios guarda a su pueblo, aún cuando hay juicios o caos o terror alrededor. Y no significa que el pueblo no estaba cerca del problema, significa que estaban viviendo bajo una cobertura especial de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 22. Algo muy especial que Dios habló, una palabra muy poderosa, porque mientras que Egipto estaba siendo azotada por esas plagas, en medio de esa atmósfera de miedo, de confusión, Dios habló una verdad poderosa sobre José. Y dice ahí en Éxodo capítulo 8 versículo 22, pero esta vez yo trataré de manera diferente a la región de José, donde vive mi pueblo. Ninguna nube de moscas aparecerá allí. Así sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Y esto es importante ver que cuando Dios dice, pero esta vez se estaba refiriendo a que las primeras tres plagas parecen haber afectado a todos, incluyendo a los israelitas, pero a partir de la plaga número 4, que era la plaga de las moscas, Dios empezó a declarar que iba a ser una separación clara. Y esto nos lleva al primer punto del día de hoy. Dios puede protegerte en medio de lo mismo. Dios sabe cómo proteger a su pueblo, aun cuando vive dentro de ese mismo territorio. Y fíjate cómo llegaron las plagas de moscas, las de enfermedad, granizo, langostas, oscuridad. Todo esto estaba golpeando a Egipto, pero José permanecía guardado con una cobertura especial. Éxodo capítulo 9 versículo 26 nos habla acerca de el granizo y dice, el único lugar donde no cayó granizo fue la región de José, donde vivían los israelitas. En Éxodo 10:23 dice, hablando acerca de la plaga de la oscuridad, dice, durante todo ese tiempo el pueblo de Israel tuvo luz en el lugar donde vivían. Así es que José me enseña que el caos puede estar cerca, alrededor de mí, pero Dios tiene todo el control. Él dijo ahí en Éxodo, en ese verso tan poderoso, yo trataré de manera diferente a la región de José. Y marcó una diferencia sobrenatural en José porque ahí estaba su pueblo. Dios los libró. Dios hizo esa separación, Dios los cubrió y nadie, ni nadie puede tocar lo que Él cubre. Dios preserva a los suyos. Ese es el principio que podemos aprender en esta mañana. Dios va a cuidar de los suyos aun cuando todo alrededor esté temblando. Dios preserva a los suyos y debes de recordarlo y mantenerlo siempre firme en tu corazón este principio. Por eso el Salmo capítulo 91 está lleno de protección sobrenatural para aquel que habita en su presencia. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 7 dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Caerán 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. ¿De qué nos habla el Salmo 91? De una protección sobrenatural, de una cobertura sobre el
pueblo de Dios. Y ese es el milagro más grande. No que no haya guerra en nuestra nación, no que no haya crisis, sino que la crisis y el caos no nos destruye porque tenemos esa cobertura sobrenatural sobre nuestra vida. Lee el Salmo 91 cada vez que quieras experimentar temor y ahí encontrarás esa fe que necesitas para saber cómo descansar en el Señor, sabiendo que Él tiene esa cobertura sobre cada uno de sus hijos. Hoy nosotros estamos viendo en la nación, no solamente de Estados Unidos, sino en todas las naciones del mundo, caos, problemas serios en la economía, enfermedad, confusión, crisis de ansiedad, etcétera. Pero yo quiero decirte esta mañana que Dios sigue teniendo un José para sus hijos, un lugar especial de cobertura sobrenatural. Recuerda que José no es una ausencia de lucha o de batalla, sino es la presencia misma de Dios en medio de esa batalla, cuidando los suyos. Es un lugar espiritual de protección, como dice Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo esa sombra del Omnipotente. Es un lugar de protección sobrenatural, pero también de provisión y de dirección. Y no porque nosotros seamos mejores, sino porque somos sus hijos, su pueblo muy amado. Y tal vez nosotros podamos ver mucha crisis, pero yo quiero hoy decirte que tú y yo estamos en José. Ahora, vámonos al punto número 2. Por otra parte, Dios permite presión en nuestras vidas para revelar quién nos gobierna y también para redireccionarnos. Durante ese conflicto que nosotros leemos en Éxodo entre Dios y Faraón, Dios estaba enviando plagas sobre Egipto. ¿Para qué? Para que Faraón dejara ir a su pueblo. Cada plaga que Dios estaba enviando a Egipto era una advertencia, era una señal para Faraón. Dios le estaba diciendo, suéltame a mi pueblo para que me adore, para que me haga los sacrificios. Y Dios no estaba tratando de destruir la nación, Dios estaba tratando de corregir el corazón de un hombre, un corazón endurecido. Faraón ya había visto muchas señales, pero él seguía en resistencia, endureciendo cada vez más su corazón. Y en Éxodo capítulo 9, Dios está anunciando ya la plaga número 7 y le manda a decir algo poderoso a Moisés. Y quiero que lo veas ahí en Éxodo 9, 15 y 16. Le dijo, a estas alturas, bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Fíjate bien, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que Él permite. Dios básicamente le estaba diciendo, yo ya pude haberte destruido por completo, pero te dejé vivir por una razón. No sigues vivo porque eres más fuerte, no sigues en el trono porque tienes poder, sigues aquí porque yo lo permití y lo estoy usando para mi gloria. Dios estaba demostrando que Él es el verdadero rey sobre todo y sobre todos, y que ningún sistema humano, por poderoso que parezca, puede resistir su voluntad. ¿Qué aprendemos nosotros acerca de esto? Que Dios usará las crisis en nuestra vida también como señales de dirección. ¿Para qué? Para llevar su propósito eterno en nuestras vidas y para revelarnos su poder absoluto sobre cada uno de nosotros. Y por eso es que al conocer a ese Dios que nosotros tenemos, ese Dios que es bueno pero es temible, que es un Dios justo, nuestra respuesta siempre debe ser una respuesta inmediata a la rendición total, no a la resistencia. El libro de la sabiduría, que es el libro de Proverbios, nos aconseja y en Proverbios capítulo 3:11 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a su hijo en quien se deleita. Así es que a veces
recuerda que esa crisis puede ser una señal, una advertencia que Dios está redireccionando el rumbo de nuestro corazón, alineando nuestras prioridades, esas puertas cerradas, esa relación que se rompió, ese problema inesperado o problemas inesperados que han surgido de todas partes, un diagnóstico, una crisis en la salud, una temporada de escasez, esas presiones económicas, todas y cada una de ellas. También puede ser la voz hablando, esa tormenta que no termina, ese conflicto familiar, no sé, con tu familia. Cada vez que nosotros podemos decir, la crisis también es para alinearme, la crisis también es para redireccionarme. Entonces nosotros podemos elevar nuestro corazón al Señor en lugar de decirle, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Señor, ¿por qué otra vez? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Dios quiere que hoy podamos cambiar nuestra perspectiva y ver la crisis desde otro lente, desde otra perspectiva, que no todo lo difícil es para destrucción nuestra, sino dirección divina, porque al final Dios nos está protegiendo como el Padre al Hijo que ama. Muchas veces esa crisis es el anuncio que estás recibiendo del cielo. Cambia de dirección, cambia de mente, vuelve a mí. Hace mucho tiempo que tu corazón está lejos de mí. Ordena tu casa, pon las prioridades correctas para que entonces la bendición de Dios pueda fluir, pero sin obstáculo alguno, porque hay alineación, porque hay obediencia, porque hay rendición, hay una vida dirigida por el Espíritu Santo. A veces Dios nos está hablando, suelta ese mal hábito que ya habías dejado. Perdona a aquel que no quieres perdonar. Es necesario que el corazón de los hijos de Dios no guardemos ofensa, no guardemos amargura, que podamos trabajar con todos, que podamos amar a todos. A veces esa voz del Espíritu Santo, Dios nos está hablando, detente, no es por ahí, esa actitud que tú tienes no es la correcta, ese no es el camino. O a veces, sin darnos cuenta, estamos confiando más en el sistema, estamos confiando más en nuestro entendimiento, recursos, y Dios nos dice, no confíes en Egipto. Y mira, yo te puedo decir por experiencia, cada vez que yo pongo mi confianza en una persona o en un sistema o en algo, Dios siempre me va a corregir y aunque me duela, he podido entender, Señor, yo sé que es tu voz, que no confíe en Egipto, que no confíe en nadie más que en ti yo pueda depender por absoluto y confiar siempre. Y muchas veces también es la voz de la protección, es la mano protectora de Dios, sacudir aquello que es falso, derribar ídolos. A veces sin darnos cuenta convertimos a nuestros hijos en ídolos, a nuestras empresas en ídolos, convertimos cualquier cosa en ídolo y no nos damos cuenta que lo hemos cambiado. Y la palabra del Señor dice, ninguno puede servir a los señores porque va a quedar mal con uno. Y esto también hace que el Señor pueda revelar qué hay en nuestro corazón y cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Todas estas señales y advertencias son por amor, por un Padre amoroso que quiere despertar nuestro corazón y alinearlo con su corazón y avivarlo. Yo creo que la pregunta esta mañana es, ¿estamos escuchando? ¿Hay sensibilidad en nuestro corazón y hay apertura en nuestro oído para escuchar la voz del Señor? ¿En qué áreas Él nos está hablando? Y que podamos rendírselas al Señor. El Padre que te ama tanto quiere reposicionarte, alinearte. Y el problema no es lo que te está sucediendo, no es la plaga. ¿Cuál es? Es la respuesta de nuestro corazón. Faraón vio señales, muchas señales, pero entre más señales recibía, más endurecía su corazón. Ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 15 dice, cuando el faraón vio que ya había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y Aarón tal como el Señor había dicho. Es ese alivio que viene cuando el respiro, ¿no? A veces sentimos que nos estamos ahogando en la crisis, en el problema, en la situación, y viene algo que de alguna manera nos permite levantar el cuello y respirar y tomar aire, y ya
con eso es suficiente para seguir en el mismo rumbo, sin redireccionar y volvernos a Dios y buscar su rostro. Eso es lo que estaba pasando con Faraón y eso es lo que pasa hoy en día también. Hay mucha gente que solamente está buscando a Dios cuando algo le duele, cuando hay un problema, pero cuando pasa la presión, pues Dios contestó, Dios proveyó, vuelven a lo mismo. Vuelven a olvidarse de Dios, vuelven a ponerlo en el último de sus prioridades, ya no se acuerdan de Dios. Y como pastores, nosotros vemos esto por años, una y otra vez. Y el corazón duro a veces puede ver la crisis como un castigo, pero el corazón que se rinde a Dios lo puede ver como gracias Señor porque es tu mano de protección, gracias Señor porque es tu corazón de padre que me está hablando, que me está corrigiendo, que me está alineando, que me está reposicionando. Y esto nos lleva al punto número 3, tu perspectiva va a definir tu experiencia. ¿Cómo lo vas a tomar? Esas mismas plagas que hicieron que algunos temieran, a otros les revelaron que Jehová era Dios y temieron y se pusieron a tomar acción. Ahí en Éxodo capítulo 9 versículo 20 fíjate cómo siempre va a haber dos tipos de corazones, el que se endurece y el que se rinde. Dice que algunos de los funcionarios del faraón, fíjate, los funcionarios, el equipo de trabajo de Faraón, tuvieron miedo cuando ellos oyeron la palabra del Señor e inmediatamente llevaron a sus esclavos y a su ganado bajo techo, ahí en la plaga del granizo. Pero dice que otros desatendieron la palabra del Señor y dejaron a sus esclavos y ganados a la intemperie. Escucharon la voz, pero desatendieron completamente la palabra. ¿Y qué pasó? Pues perdieron todo. Todos reaccionamos de diferente manera. Unos escuchan, actúan como ellos que se protegieron y otros simplemente ignoraron y perdieron. Así es que lo que nosotros hacemos con las señales, los anuncios del cielo determinan nuestro futuro, porque Dios siempre nos está hablando. Todos los días el Señor nos está hablando, pero la pregunta siempre es la misma. ¿Nosotros estamos escuchando? Esto nos lleva al punto número 4. Dios usa el caos para también hacernos cruzar a nuestra nueva temporada. No siempre va a ser prueba, no siempre va a ser crisis, porque cuando pasemos la prueba, cuando aprendemos a confiar en Dios, ¿sabes qué va a pasar? El Señor nos va a cruzar a nuestra nueva temporada, a nuestra tierra prometida, al lugar de la promesa, la manifestación de la promesa que hemos estado esperando. Recuerda esto, que Dios permitirá caos en nuestras vidas, nunca va a ser para destruirnos, sino para sacarnos de Egipto, ¿verdad? Porque Egipto representa muchas veces la mentalidad de que todavía estamos confiando en el sistema del mundo, esa esclavitud espiritual, esos ciclos destructivos de adicciones, esa comodidad peligrosa de la cual no queremos salir. Y hoy Dios te dice, no todo lo que está pasando es para destrucción, puede ser una señal para redireccionarnos, para preservarnos. Y nosotros somos los que decidimos responder con fe. ¿Ok? Y al final, lo que parecía que nos iba a matar, al final va a ser nuestro testimonio, un testimonio en nuestra boca. Lo que parecía pérdida, al final va a ser nuestra promoción, esa promoción a esa nueva temporada. Y lo que parecía plaga, al final va a ser nuestro gran milagro, lo que nosotros necesitábamos para poder cruzar esa temporada. Y quiero decirte que Dios todavía, así como Él abrió ese mar rojo, el mar rojo representaba que ya no había otra salida, que ya habían llegado al límite. Era o Dios actuaba o ahí morían. Pero al final, en la última plaga, Dios tocó ese corazón endurecido de Faraón, dejó ir al pueblo y el mar rojo se abrió en dos. Ese milagro los llevó a su nueva temporada y a la libertad. Y a nosotros también. Dios todavía sigue partiendo el mar rojo porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Dios todavía habla
y todavía nos cubre y todavía nos libra. Y yo quiero que terminemos este tiempo reflexionando. Y trata de cerrar tus ojos y tratar de reflexionar en lo que hoy el Señor nos está hablando. Y que le preguntes, Señor, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Qué me estás enseñando a mí, Señor, en medio de este proceso tan difícil? Ayúdame a escuchar tu voz. ¿Qué me estás enseñando? Y cuando escuchemos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino rindámosle al Señor aquello que Él nos está mostrando. Pregúntale, Señor, ¿qué estás quitando de mi vida que no te agrada, que es un obstáculo y que yo he resistido? Así como Faraón, quizás me he resistido una y otra vez. Pero hoy, Señor, yo quiero rendirme, rendir mi voluntad, mis deseos, aún mis planes a tu perfecta voluntad. Y pregúntale al Señor, ¿hacia dónde me estás dirigiendo? ¿Hacia dónde me estás redirigiendo, Señor? Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, amados, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, pues la prueba de su fe produce constancia. Y este es un cambio de mentalidad, es un cambio de perspectiva. Si es que esta mañana declara, no es una plaga, es dirección divina. Esto que estoy pasando no es para destruirme, es para protegerme. No es caos sin propósito, es un escenario para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida y en mi familia. Dios está conmigo, Dios me cubre, Dios me guía. Yo y mi familia estamos en José, estamos protegidos por el Dios del cielo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos habla y nos está dando claridad y dirección y alineación. Padre, esta mañana nos rendimos a ti, Señor, y te decimos que no queremos endurecer nuestro corazón como Faraón. Al contrario, Señor, queremos escuchar tu voz y que tu voz sea clara y firme de tal manera que la podamos entender para obedecer y para poner por obra, Señor, aquello que tú nos estás llamando a hacer, para soltar y renunciar a lo que nos estás llamando a soltar, para alinear nuestro corazón a tus propósitos divinos, Señor. Sabemos que tú tienes propósito grande para cada uno de tus hijos, tremendo propósito para cada uno de tus hijos, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Hoy nos rendimos a tu voluntad. Y hoy recibimos esa cobertura especial sobre nuestras vidas también, esa protección sobrenatural. Tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y derecho a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Padre, hoy nuevamente queremos ponerte a ti, Señor, como nuestro Dios, en quien podemos confiar completamente, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y lo que tú seguirás haciendo, Señor, para gloria de tu nombre. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, cada vida, cada familia, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú nos llevas a nuestra próxima temporada. Padre, yo te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver ese camino, Señor, libre de obstáculos, porque te creemos a ti, Señor, que tú dirijas nuestros pasos, que tú nos des esa dirección. Y te damos gracias, Señor, por cada promesa que hay en la vida de cada uno de tus hijos, por cada
cada proceso, Señor, por el cual sabemos que vamos a salir más que vencedores, que veremos tu gloria en tierra de los vivientes, Señor. Y a ti será toda la gloria y toda la honra, hoy y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.